Quienes siguen Contexto Global saben que siempre tenemos un bloque que vamos por fuera de Chaco y tenemos una videollamada a nivel país o internacional para buscar las reflexiones sobre un asunto de debate y que nos ayude a analizar el contexto precisamente como es nuestro título. Pero no nos olvidamos de nuestros políticos, pensadores, gente que nos puede dar ayudando a una reflexión a entender la realidad. Y entonces hay otro bloque que está en el piso y que contamos con nuestra gente. ¿Cómo ven nuestros hombres de reflexión en el Chaco sobre algunos asuntos? Y nos da gusto siempre recibir, Julio también tiene esa presunción, supone, porque es el creador de esta historia, hoy con Francisco Tete Romero. ¿Te parece? Me parece muy bien. ¿Qué tal, Tete? Bienvenido a nuestro programa. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá en este programa. Bueno, nuestro programa se dedica, ya lo explicó muy bien Antonio y es archiconocido, sobre temas internacionales. Y estamos tratando algunos temas hoy que son de suma urgencia y que estamos viendo cómo vemos una América en llamas, cómo vemos un mundo que se mueve, cómo vemos sociedades que están explotando con movimientos que son incontrolables porque no registran, digamos, una conducción, y que todos son consecuencia, decíamos hace un rato en la editorial, de la inmensa desigualdad que en el mundo se crea como consecuencia de la aplicación de este neoliberalismo brutal como casi doctrina única en el mundo, ¿no? Hace poco queríamos charlarlo contigo en esa época, a ver cómo ves, cómo visualizás desde el punto de vista académico, desde tu punto de vista casi filosófico, un mundo como este, en el cual está tan movido, con tantas protestas permanentes. Me gusta mucho ese pie, esa introducción, Julio. Podríamos decir como primera idea fuerza que si no percibimos, si no comprendemos al neoliberalismo como un proyecto cultural y solamente lo abordamos en su análisis como proyecto económico, el neoliberalismo está condenado a ser combatido desde un lugar y a pasar subrepticiamente como caballo de Troya por nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es un proyecto cultural que hoy se lo estudia desde el campo de las ciencias sociales, de los estudios culturales, como una fábrica o como una usina de crear un sentido común de derecha y una subjetividad de derecha. Pensemos lo siguiente: ¿cómo es posible que se acepte una sociedad escandalosamente desigual, con lo que se llaman procesos de naturalización? Cuando Margaret Thatcher en 1987 define, en los albores del neoliberalismo, no existe lo social, existe un conjunto de individuos, ¿a qué está contraponiendo? A la concepción de que lo social es un conjunto de organizaciones, un tejido social, pensar en el principio de solidaridad que sustentó y sustenta al estado de bienestar, a los estados de bienestar. En Estados Unidos no hay pobres y ricos, hay winner y loser, pobres y ganadores. Entonces nosotros pensemos en que estamos en una Guerra Fría 2, en un plan Cóndor 2, por los recursos naturales, pero ya no son las dictaduras, ya no son los militares los instrumentos para esa conculcación de derechos, son los proyectos culturales. Pensemos, por ejemplo, en la sociedad de Chile, vendida como el modelo a seguir, el de la concertación, o el modelo dolarizado de la economía de Ecuador, que parecían dos modelos aceptados socialmente. Exitosos. Y exitosos, frente a esta Argentina que siempre estaba en litigio, con sindicatos con memoria de los derechos conquistados y que no permitían que no sean otros gobiernos que los nacionales y populares, dicen los detractores de los movimientos nacionales y populares, los que estén en el gobierno por más de 4 años. Ahora, Tete, en Chile, ahí aparece Henry Kissinger, el golpe, el diario El Mercurio, la embajada de Yanquilandia, fuera. Esa gran protesta salta y no se ha visto del 73 como ahora en las calles con los carabineros, el ejército. El primer disciplinado por los Chicago Boys fue Chile. Después se intentó hacer con José Alfredo Martínez de Oz, pero no prendió tanto en la Argentina. Efectivamente, el primer modelo, por eso es tan importante esta puesta en discusión del modelo chileno, fue Chile a partir del golpe de Pinochet. Noam Chomsky, un pensador desde el propio imperio, dice que cómo adquiere información
el 80% de la población de América Latina, a través de las redes sociales. En las redes sociales, en América Latina, hay 4 grandes multimedios que controlan el flujo de más del 75% de todo lo que circula. Allí nos informamos, pero ¿qué dice Noam Chomsky? Nunca tanto dato produjo tanta ignorancia, porque los datos, que no es lo mismo que información, al provenir de una misma fuente, porque convengamos, estas grandes corporaciones que al mismo tiempo manejan el agronegocio y manejan los monopolios comunicativos, pertenecen a un mismo núcleo de intereses. Ahora, ¿cómo nos comportamos en las redes? Esto está estudiado por los algoritmos. A través de la emoción. En la emoción no hay tiempo para pensar. Fíjate que Noam Chomsky dice que casi nadie, solamente un 10%, abre el texto para poner me gusta o comentar. Se quedan con el título. Con el título y con la imagen, que está preparándonos para la emoción del rechazo, el miedo o el prejuicio, ¿no? El rechazo o el odio. Inclusive nosotros vemos gente que en otro momento se comporta bien, posteando noticias que o bien son falsas o son viejas. Y porque ahí cuanto menos aparece la confusión generalizada y más de la verdad de Perogrullo, ante la confusión generalizada, la ganancia río revuelto es del imperio, es de la estructura informativa, cuanto menos te confunden para empezar. Y ahí estamos en un problema, porque si hoy hay una ciudadanía digital, lo que no tenemos es una pedagogía política, claro, para intervenir en las redes. No hay un proyecto cultural. Hoy hablar de un proyecto de soberanía cultural supone preguntarnos, ¿dónde estamos para informarnos? Estamos en las redes. ¿Qué proyecto tenemos de discusión? Mirá, no hablo de soberanía, de discusión de cómo no ser manipulados. Después de la denuncia de Cambridge Analytica acerca, ya resuelto en el Parlamento británico, de cómo se manipulan nuestros datos, ¿podemos decir nosotros que hay democracia sin democracia plena, sin fijación de algunos controles de nuestra seguridad ciudadana en las redes? Evidentemente que no. Todo ese sentido común, mira, vamos a ir un ratito nomás a la Biblia. Yahvé le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Por Abel. Sí. Y la respuesta de Caín es, ¿acaso yo soy responsable de mi hermano? Sí. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Todo este culto de la meritocracia, de cuidar tu propia carrera, el otro que te va a exigir que saques de tu esfuerzo para los planes, para el ama de casa que se jubile, para el chico de la asignación universal por hijo, fue el intento de destrucción de la Argentina del 17 de octubre de 1945. Eso que Latinoamérica envidia. El 22 de noviembre se va a cumplir los 70 años de la decisión política de Perón de la gratuidad de los estudios universitarios, que además fue tomada otra decisión en esa época, la creación de la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de los Obreros, porque el modelo de sustitución de importaciones necesitaba ingenieros. Ahora, en Chile, vos lo comentabas hace un tiempo, Julio, no hay la posibilidad de que las familias tengan ese horizonte de universidad gratuita. Y estaba legitimado y pensaban que estaba bien sacrificarse toda su vida y endeudarse para poder pagarle los estudios y todo universitarios. Está concentrado, fíjate vos sos abogado, dirigente político, está concentrado en la constitución que dejó Pinochet y que aún la concertación a pura democracia, con la democracia cristiana y lo que sea, nos animan a reformarla. Como consecuencia de esa educación tarifada y de ese vivir tan caro, que está todo privatizado, hasta el agua, recordemos que está privatizado en Chile, se va dejando sin efecto lentamente la clase media, que es lo que tiende todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y esa clase, para poder sostenerse esa clase media en decadencia, la única alternativa ante la carestía de vida fue el endeudamiento. Mirá vos. Por eso es que cuando hay una gotita nada más que cae sobre esa hastiada y cansada e insoportable situación de la clase media, cuando cae la gotita de los 30 pesos, se transformó en la gota que rebalsó el vaso de
30 años, como dijo ese periodista, de 30 años de medidas que iban contra de la sociedad. Así que eso es lo que, por eso una cosa tan chiquitita produjo un efecto tan bárbaro en una sociedad que se rebeló contra el poder, ¿no? Exactamente. Hay un ejemplo en Ecuador muy sintomático. Correa contaba cuando visitó Buenos Aires, ante el problema judicial que es público y notorio, que cuando él quiso aplicar el impuesto a la herencia, que solamente afectaba al 0,2% de la sociedad de Ecuador, Tuvo una rebelión bárbara. manipulada por los medios hegemónicos, cierto sector de la clase media cuestionó severamente y no pudo aplicar, porque el sentido común le hacía creer que estaban afectando un interés nacional. Hoy ese sector económicamente activo de Ecuador siente que la vida es insoportable porque se ha retraído tanto su poder adquisitivo, escandalosamente están ganando tanto las corporaciones que han concentrado escandalosamente el poder económico. En tan poco tiempo. En tan poco tiempo. 2 años, 3 años. En 2 o 3 años. Que esto esté pasando en Ecuador, una economía dolarizada, no la convertibilidad. Esto es dolarizado totalmente. Que esto esté pasando en Chile, pero que además el sistema de inestabilidad que tiene Perú. Perú, por ejemplo, tiene el récord de presidentes presos. Y eso que tiene índices económicos Y uno teóricamente interesantes. Y uno suicidado, Sí. y tiene índices que aparentemente acompañarían una mirada de un modelo exitoso. Pero es una especie de un modelo muy parecido al de Chile. ¿eh? Exactamente. Muy parecido al de Chile, un modelo de crecimiento económico del Estado, pero donde no llega ese beneficio económico a la gente, sino que queda todavía en los grandes sectores de poder. Si nosotros pensamos además que todo el modelo ese andino que nos quieren vender como superación de lo que fue UNASUR, Colombia todavía no puede resolver una cuestión de guerra civil y no la puede resolver. Perú con alto grado de inestabilidad, Chile en este momento además con la ausencia de un Estado que pueda entender una situación, recurrir al toque de queda frente a un conflicto que requería el diálogo político. Y rodearse el presidente del ejército. Atrás, Herencia Pinochet. Cuando ¿es hizo. eso? Es Pinochet. Es Pinochet. Dijo Enrique Se sacó la máscara, ¿no? Sí, sacó la máscara. Dijo Enrique Ominami, un intelectual de la Sí, gran sí. flauta, 46 años, candidato a presidente, un cineasta que sabe mucho de lo que es mostrar a través de una lente, porque también hay que poner en el centro de la escena qué hacemos nosotros a través de la tele. Fíjate que los chilenos se informan por los canales argentinos porque está vedado la realidad chilena. Y de repente por ahí dirán algunos argentinos, a ver si cuando vivimos afuera vemos los canales de afuera para que no nos cierren tanto la verdad en la Argentina. Ominami va señalando esta historia que tiene que ver que por qué Chile no es capaz de reformar su constitución, porque esto es lo que está haciendo de eclosión, 30 años de desajuste y de cansancio social. Evidentemente hubo una revolución militar exitosa, ¿no? Porque Sí. tantos años que han pasado con una constitución dictada por el propio Pinochet, recordemos senadores vitalicios, etcétera, que no fueron capaces ningún tipo de gobierno, ni Patricio Aylwin en la transición, ni Bachelet, ni mucho menos Ni Lagos. Piñera, ni Lagos, que han sido capaces de poder transformar esto, ¿no? O sea que, como bien el tema vos lo hablás, el neoliberalismo es un modelo cultural perfectamente implantado. Y la Argentina tiene una batalla ganada, otras perdidas, pero una ganada, que me parece que es un pacto civilizatorio. Y ahí va más allá de lo partidario, desde Alfonsín, con el juicio a las juntas, Néstor y Cristina. Creo que la bandera de los derechos humanos, memoria, verdad y justicia, es del orden de lo que se puede cuestionar, pero es un pilar que cuando se ha intentado, por ejemplo, con esto del 2 por 1 de la Corte Suprema, un sector, multisector, en realidad de la Argentina se le va a plantear, esto es un piso. Ese piso en América Latina creo que no hay del grado de la envergadura y multisectorial de la Argentina. Ahí hay un valor en la propuesta de las madres y abuelas de Plaza de Mayo y organismos
que por sobre cualquier intento de venganza y de justicia por mano propia, dijeron justicia y atenerse a lo que salga, ¿no? Hay un no pasarán. Hay un no Que está pasará. instalado en la sociedad argentina, que no sucede lo mismo con el resto, no sucede lo mismo en Uruguay, no fueron capaces del todo encerrar esa situación, mucho menos en Chile, y ni hablar de Brasil, donde hoy Bolsonaro revuelve en beneficio, digamos, y levantando loas de los golpes militares y diciendo, hasta llegó a decir que el gran error de esos militares fue no haber solamente torturado y no matado a los... Así que es una barbaridad, ¿no? Bueno, Sí, sí. la verdad que nos da gusto. ¿Qué interrogante toca Brasil para el futuro? Porque todos van cayendo de una manera u otra en los errores y Bolsonaro se va degradando también en la sociedad brasileña. ¿Qué interrogante me parece que es Brasil para el final no de este año, sino del que viene, del gran gigante del Mercosur, ¿no? Efectivamente, para cerrar, me quedo con esta frase que decía Axel Kicillof acerca de nunca más al neoliberalismo. Creo que la nueva idea fuerza es darse cuenta que más allá de los instrumentos que ha adoptado el neoliberalismo, en su momento dictaduras militares, a lo que hay que oponerle es a una construcción cultural de un nuevo sentido común. El neoliberalismo mata, deja fuera el 50% de la matrícula de la escuela secundaria en el país, enferma, suicida, por lo tanto hay que construir un nuevo Mata de sentido. hambre. Mata de hambre. ¿Qué decía Daniel Arroyo? El hambre es comer salteado, así que terrible. nunca más al neoliberalismo. Bueno, Tete, muchísimas gracias. Interesante Gracias. el tema. Creo que un tema como este es un tema que debe, a todos nos debe llamar la atención y tenemos que empezar a discutirlo. Hoy el mundo está viendo que esta desigualdad manifiesta donde nos ha llevado el neoliberalismo está explotando en la desigualdad tan grande y tan descarada. Ojalá el mundo pueda empezar a caminar por otros caminos, ojalá podamos tomar la llama señera de Francisco que nos va interpelando para que vayamos por otro camino. Bueno, nosotros trataremos de ir humildemente mostrando aquí en lo que podemos este daño que causa el neoliberalismo en el mundo y ser quizá un poco los voceros de esa igualdad que propone Francisco. Nos vemos el jueves que viene.